saber el tiempo, las sazones, sino, naturalmente, recibiréis poder, Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Dentro de ese pensamiento que estamos siguiendo durante este tiempo, quiero que pensemos, naturalmente, en el pasaje que hemos leído, el día de Pentecostés, ¿verdad? Jesús había dicho a los suyos que esperasen la venida del Espíritu, o que esperasen, y esto es lo que hace la Iglesia, obedecer al Señor. Y esto es justamente el reino de los cielos. Naturalmente, la obediencia al Señor, el reconocimiento de su soberanía. Una de las cosas que realmente nos sorprende de la Iglesia primitiva es su crecimiento. Es una explosión extraordinaria el desarrollo de una Iglesia que en menos de 30 años recorre prácticamente todo el Imperio Romano con la ilusión de Pablo de llegar hasta el final de la tierra, que era España, y por lo tanto hay un desarrollo extraordinario. En esta ocasión, en Pentecostés, que vamos a mirar, 3.000 judíos fueron añadidos a la Iglesia. Y digo judíos porque ahora veréis el contenido de este pensamiento en el libro de los Hechos y en el capítulo 2. El día de Pentecostés es cuando está reunido este grupo de creyentes, que evidentemente tuvo que trasladarse del aposento alto a los atrios del templo, porque la multitud era extraordinaria y el aposento alto no daba cabida para ellos. Hay dos cosas que merece la pena tener en el trasfondo de este pensamiento. La idea mía es ver estas dos cosas, resumir el sermón de Pedro y tratar de ver qué es lo que pasó, qué significa la experiencia de Pentecostés para ellos y para nosotros, y qué influencia tiene el desarrollo de la Iglesia de hoy como tuvo ayer. Las dos cosas que vale la pena inicialmente entender es el Pentecostés y el reino. ¿Restaurarás el reino en ese tiempo? Son los judíos los que están pidiendo esto, pero los judíos son Pedro, Juan, Santiago, Tomás, los judíos, el grupo de discípulos que está pidiendo al Señor si ahora va a restaurar el reino de aquí. Pablo dice que el reino de los cielos no consiste en bebida ni en comida, sino en virtud, en poder, en la obra del Espíritu. Pero los judíos, los apóstoles, todavía no habían entendido realmente el proyecto del reino de los cielos. No sé si lo hemos entendido nosotros, pero desde luego los apóstoles que habían estado con Jesús no habían entendido el proyecto del reino de los cielos. Pensaban, naturalmente, que de acuerdo con las promesas, Dios estableciera su reino aquí para ellos. Israel tenía esas promesas de Dios, del Dios de Israel, era el pueblo elegido. Y naturalmente, un pueblo pequeño, siempre esclavo de unos y de otros, estaba pensando que un día tenía que manifestarse la gloria de Dios allí, y el pueblo ser cabeza de las naciones, y todas las naciones vendrían a inclinarse delante de ellos, y naturalmente se establecería ese reino tremendo, teocrático, gobernando Israel para todo el universo. El reino, eso es lo que esperaban el reino, los discípulos. No podemos escapar de ninguna manera a lo que es la pregunta. Los discípulos del Señor, ¿restaurarás el reino en ese tiempo? Naturalmente, el reino sabemos que es algo diferente. Cuando Jesús nos dice la oración del Padre Nuestro como Rey, ¿verdad? Es, hágase tu voluntad, venga tu reino. Y naturalmente son dos frases paralelas, una precisamente para aclarar la otra. Su reino es, hágase tu voluntad. Muchas cosas sobre el reino no vamos a poder estar. Tenemos mucho tiempo durante estos domingos sucesivos que entraremos tal vez en ello. Y naturalmente la aclaración que me parece pertinente ahora es ver la situación en la cual los discípulos están viviendo.
dentro del campo judío. Y naturalmente cómo les cuesta mucho salir del corsé estrecho que la ley judía, que las prácticas judías y que las tradiciones habían depositado sobre sus conciencias. Como nosotros tenemos un pozo católico imposible de eliminar, ¿eh? No habéis estado nunca en aquello del padre de allí del Rosario, claro, sois los mayores, sí que lo sabéis, ¿eh? Nos hacían allí ora por nobis y no sabemos más, y el maestro hacía la letanía, nosotros estábamos ahí repitiendo aquello que formaba parte de nosotros y nos cuesta mucho disasociarnos de aquello. Es que lo hemos vivido de tal manera que lo hemos incorporado inconscientemente. Claro, la Eucaristía, eso, el santo que iba por allí repartiendo, ¿verdad?, para dar la extrema unción y tenías que arrodillarte y si no te castigaban y toda aquella cosa que hemos vivido y la hemos puesta. Llevamos tanto vocabulario, pues tenemos que separarnos de ello. Vamos a ver un punto que nos cuesta mucho más entender, que todavía no nos hemos separado. Pero esto le pasaba, las tradiciones le estaban agotando su pensamiento, su fe y su esperanza, de tal manera que no podían más ver que el reino allí en Palestina y para ellos. Pentecostés. Nosotros leemos el capítulo 2 de Hechos y vemos el canto de la iglesia cristiana. Pero el Pentecostés es un sermón y es un pasaje para los judíos, plenamente para los judíos. Fijaos si es así, que el mensaje de salvación es en función del bautismo para perdón de pecados, cosa que anuncia Juan el Bautista también. El perdón de los pecados cristiano está en la Santa Cena. Esta es la sangre del nuevo pacto que se derrama para el perdón de los pecados. Naturalmente los mensajes son diferentes y los veremos. El mensaje de Pentecostés es un mensaje para los judíos. Es una cuestión clarísima. Pentecostés era una fiesta para los judíos. Era una festividad extraordinaria. Los judíos tenían varias fiestas especiales. La Pascua recordaba la muerte y la resurrección de Cristo. Pero el Pentecostés representaba esa resurrección ya, la nueva vida, la nueva época. En la Pascua se traían las tortas de cebada, o sea, la primera espiga, como la señal de las primicias, pero realmente en Pentecostés había 2 tortas, 2 panes, delante precisamente que era la ofrenda a la proposición, en señal de la cosecha se había acabado y ahora era el establecimiento de eso que era la recolección acabada. El primer pan lo tenemos con la venida del Espíritu Santo para los judíos y el segundo pan será para la venida a los gentiles en Hechos 10. Naturalmente yo he escuchado discusiones y gente asombrada porque el Pentecostés no se puede repetir, como si el Pentecostés no hubiera uno cada año, sin entender realmente el Pentecostés, porque por Pentecostés se entiende el día 50, cuando Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, y partiendo de errores de esta naturaleza, realmente nos encasillamos y nos cuesta romper los corsés, y romper realmente para encontrar los contenidos, poder abrir una ventana en medio de las tradiciones para mirar un cielo despejado y limpio. Y una y otra vez chocamos con la Escritura a la hora de interpretar porque ponemos todo el contenido de nuestro pensamiento, nuestra tradición, nuestra historia e interpretamos de esa manera. Y además no podemos aprender otra cosa porque eso es la verdad, pues ya sabido. Pero sin embargo, Pentecostés va a decir, bautícese cada uno para perdón de los pecados. Pedro ha puesto el dedo en la llaga. Pedro predica a los judíos, varones israelitas, ¿qué haremos? Dicen los varones israelitas. Y Pedro dice, pues ahora arrepentíos y bautícese cada uno para perdón de pecados. Si leéis Juan el Bautista, en Marcos 1:4 dirá lo mismo. Si leéis Mateo 4:18, veréis que Cristo vino anunciando el reino de Dios, que es un poquito distinto. Naturalmente hay esta situación en la cual los judíos reciben toda la acusación. El capítulo 2 tiene primero la maravilla de hablar en lenguas, de milagros, de prodigios, de una situación especial que se ocasiona con esa venida del Espíritu Santo. Hablar en lenguas tiene muchas cuestiones. Una de ellas que hemos perdido, que debíamos recuperar, hablar en lenguas no es necesariamente el bla bla bla, aunque puede serlo. Era importante una reunión de todos los pueblos judíos, como los españoles sefarditas, probablemente allí, hablando hebreo, con aquellos que estaban en otro lugar y en otro, en todo el mundo expandido,
podían venir y hablar su idioma con matices y entenderse perfectamente. El lenguaje podría ser una nota tremenda del Espíritu Santo que tú hablas y el otro entiende lo que quieres comunicarte. Puede ser hablar en lenguas. Daos cuenta que no se predica en lenguas, se adora en lenguas. Y esto, dentro del guirigay que se forma a veces simplemente imitando lenguas que no corresponden de verdad, y decir 2 palabras en hebreo, 2 en griego, pues han aprendido como si fuera la revelación del Espíritu Santo, tiene una cosa tremenda, una cosa que la Iglesia ha perdido y que necesita recuperar, que mejor en privado desde luego que no en público, pero el poder perder un poco el corsé de nuestro pensamiento para dejar elucubrar nuestra mente y decir toda aquella cosa en una expresión que no se entiende, pero que deja salir aquello que es los recuerdos, los errores, los pecados y las tonterías que tenemos dentro de la mente, de tal manera que se produzca una catarsis personal. Creo que esto merece su consideración. No es ahora el momento. La cuestión es que el día de Pentecostés la Iglesia se encuentra con una experiencia tremenda. Estamos hablando de los judíos, luego veremos que en Hechos 10 nuevamente tenemos el descenso del Espíritu Santo, que esto es lo que importa en Pentecostés. Ahora, la Iglesia, que estaba allí esperando, como el Señor les había dicho, de momento sienten algo tan especial que naturalmente quieren dejar constancia de ello, quieren escribirlo, quieren redactarlo y quieren expresarlo para el beneficio de todos los creyentes en los futuros tiempos. ¿Y qué es lo que pueden expresar? ¿Qué es realmente, cómo pueden decir aquello? ¿Cómo pueden expresar lo que estaba pasando en ese Pentecostés, en ese Espíritu Santo que desciende? La Iglesia tímida, frágil, metida allí en el aposento alto, en la oscuridad y cerradas las puertas, como vimos la semana pasada, de momento siente una energía, un poder, una renovación, algo de tal forma que les conmueve, que hace que el panorama cambien, que recuperen el valor, que recuperen la esperanza, que recuperen la fuerza, que el Espíritu les dé lanzando para sentir dentro de ellos un poder, una energía, una visión, una tarea que no han podido imaginar anteriormente. ¿Qué ha sucedido? Son los mismos hombres. La predicación de Pedro realmente no creo que despierte tanto entusiasmo. La predicación de Pedro va a decir: vosotros, judíos, vosotros, varones israelitas, a este que es nuestro Mesías, al que estamos esperando, esperamos realmente al Mesías, ya ha venido, y en vez de recibirlo lo habéis crucificado, lo habéis mandado a la cruz, y naturalmente esta salvajada que habéis hecho, Dios, sin embargo, lo ha declarado Señor y Cristo, y ha aprobado su vida, pero no solamente su vida, sino también que su vida continúa, porque la Iglesia tiene que anunciar la vida de Jesucristo, pero después va a proyectar más allá de la vida para anunciar una resurrección y una esperanza. A este Dios lo ha tomado y lo ha constituido Señor y Cristo, para que en el nombre de Él se doble toda rodilla y todas esas cosas que sabemos, ¿no? Esta es la declaración, una acusación tremenda a los judíos. Y los judíos van a decir: ¿y ahora qué hacemos? Y es cuando Pedro dice: si tenéis salida, arrepentíos. El arrepentimiento es lo que salda al pasado, pero también proyecta al futuro. El arrepentimiento es lo que va a hacer que volváis a Dios. Daos cuenta, el sentido está clarísimo. Los judíos pueden regresar a la roca donde han sido cortados, regresar nuevamente a su ley, a su pueblo, a aquel pacto que tienen con Dios. Volver ahí, arrepentíos. Y bautícese cada uno para perdón de los pecados, es decir, para limpieza, esa limpieza ceremonial, para poder nuevamente meterse dentro del pueblo de hoy y sentir la presencia y la fuerza del Espíritu. Esto es lo que tenéis que hacer. ¿Qué haremos?, dicen ellos. Y Pedro les da la solución. Ahora, cuando tienen que expresar lo que ha sentido todo aquello, realmente lo que revela es que hay primeramente una experiencia tan personal en la cual algo sucede dentro, algo ha acontecido dentro de las personas que hacen sentir una vida diferente. En realidad, el Espíritu Santo,
si queremos llamarlo de esta manera, el Espíritu de Dios ha entrado dentro de ellos de tal manera que sienten el contacto personal con Dios. La experiencia de Pentecostés, la experiencia de la venida del Espíritu Santo, eso que llena el corazón, les llena, dice la palabra, es lo que hacen sentir dentro de ellos que hay un contacto con Dios. No tienen necesidad de fuerza exterior, ni de argumentos, ni de lecciones. Hay una fuerza que obra en su corazón, que incendia su corazón, que mueve su pensamiento, que desarrolla en ello un deseo no solamente de mejorarse, sino de desarrollar todas sus capacidades. Y esa fuerza le viene de dentro. Es el Espíritu el que está dentro de ellos. Aquí no hay lección, aquí son el pueblo judío, los creyentes que hay allí, realmente están experimentando aquello, que están experimentando que el Espíritu les llena y que el contacto con Dios es completamente directo. No hay fuerzas extrañas, no hay elementos, no, es algo que viene de dentro, pero que les unifica con los demás en el reino de Dios. El Espíritu lo que hace es hacerles sentir nuevamente que son el pueblo de Dios y que es el Espíritu lo que se unifica, aquello de los huesos secos, aquello de la acción del Espíritu estableciendo justamente la vida al pueblo de Dios, y lo siente cada uno y pueden dar testimonio de aquello que les pasa. Compungidos de corazón, sintiendo en su interior que algo no está en orden, pero naturalmente con el movimiento del Espíritu que les hace desear lo mejor y mantener ese contacto con Dios. Esta es la primera experiencia, que saben que hay un contacto directo con el Altísimo, que eso es la experiencia y la fuerza que mueve su pensamiento, su corazón, para sentirse mejores, para elevar la forma de pensar, para mejorar su comportamiento. Esto es algo interior, ese Dios real en su vida. Y la segunda cosa que quieren comunicar es que aquello no es una copia, no hay nada artificial, que es algo completamente original, que los impulsos son originales, que el impulso es de esa fuerza del Espíritu que les hace sentir que tienen que ser semejantes a Jesús, que tienen que imitar a Jesús, que tienen que revivir a Jesús, que lo que es la vida de Cristo, el amor de Cristo, tienen que experimentarlo en su corazón y hacerlo vivo. Es esa fuerza de originalidad que no solamente crea nuevas criaturas, sino que transforma las cosas, que da un nuevo impulso para que las cosas sean diferentes y para que puedan disfrutar justamente de esa renovación del espíritu y de la mente que les hace ser nuevas criaturas. Están experimentando que la imitación a Jesús, el deseo de parecerse a Jesús, el deseo de que Jesús se desarrolle dentro de ellos, esta es una verdad que el Espíritu Santo les está comunicando. El Espíritu Santo tenía que llevarles a toda verdad, ¿no? El Espíritu Santo tenía que revelar a Jesucristo. El Espíritu Santo tenía que hacerles sentir que forman parte del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo, de la raíz de esa vid verdadera. Y naturalmente van recibiendo la savia a través de esa vid y van sintiendo que de dentro les surge eso que les identifica con Jesucristo. Y la tercera cuestión que van a descubrir es que en esa experiencia el Espíritu Santo lo que está haciendo es abrirle una perspectiva, es decir, ensanchar el plano de su realidad y de su existencia, el plano de su fe, ensanchar ese plano, de tal forma que el Espíritu Santo de Pentecostés no es una finalidad, sino el comienzo de una nueva situación de cosas. Es la acción del Espíritu en la vida. Y ellos van a sentir naturalmente eso dentro de su corazón para cumplir aquello que el Señor había dicho, conducirnos a toda verdad, es decir, meternos dentro de las cosas para ir revelando nuevas verdades, para ir desarrollando la vida espiritual en un campo que anteriormente no se ha percibido. Es desarrollar la vida de Jesucristo, de la experiencia que tenemos de Cristo, desarrollarla en la existencia de tal forma que Jesucristo no pudo, dice, no puedo deciros todas las cosas, pero el Espíritu os irá indicando nuevas verdades, nuevas revelaciones, nuevos campos de acción, nuevas situaciones en las cuales tenéis que actuar. Esta es la nota que está sintiendo esa acción de su espíritu. Pero además de esto vais a encontrar una nueva perspectiva de acción, vais a encontrar nuevas motivaciones y el espíritu
va a crear dentro de vosotros esa fuerza para enfrentar las nuevas situaciones, para enfrentar las nuevas condiciones de la vida. El Espíritu va a fortificar naturalmente vuestro espíritu para daros el valor y la fuerza en las situaciones que vengan. Y el Espíritu estará con vosotros, el Espíritu vivirá con vosotros y vendremos y haremos con vosotros morada. Esta es la acción que ellos están experimentando. Y ahora lo están experimentando con una fuerza tal que les hace disfrutar el gozo y la alegría de esa presencia de Cristo en su corazón, hecho realidad por el Espíritu Santo. Y ahora formamos ese pueblo, ese reino, esa alegría, esa esperanza. Es justamente eso que abre hacia la perspectiva del futuro y de conquista. ¿Y qué podemos hacer? Y la Iglesia no tiene que preguntarse eso, porque esa fuerza interior rezuma, dice el apóstol Pablo, que es como la leche que está hirviendo, que cae alrededor del cazo, porque naturalmente el hervor y el calor de interior hace que se expanda y se derrame. Esto es lo que experimenta naturalmente el apóstol, y lo experimenta testificando de tres maneras, que es lo que posiblemente hace que la Iglesia crezca. La primera es que hay la palabra, el mensaje de la palabra. Naturalmente hay un mensaje que pronunciamos diciendo que Cristo es el Salvador, aquí es Cristo el Señor. Muy bien, este mensaje, la cruz. Pero hay otro mensaje que es importantísimo, y es que la gente sabía que habían estado con Jesús, porque la conducta también expresaba el mensaje que estaban creyendo. Pero además de eso es que en la Iglesia sucedía algo distinto de lo que había estado pasando anteriormente, algo que la sociedad no tenía, algo que veían extrañados y atónitos y decían, ¿qué es esto? Esta es la experiencia de Pentecostés. Esta es la experiencia de la venida del Espíritu, que cambia, transforma los corazones y la vida para poner vida en el cuerpo, para poner vida en la palabra, poner espíritu en las acciones. Naturalmente, dice la palabra, sin mí nada podéis hacer. Y esta es la cuestión, y esta es la esencia. Posiblemente dejamos dormir muchas veces lo que es las fuerzas del espíritu y tratamos de desenvolvernos con las fuerzas de la mente, de nuestra programación y de nuestra sabiduría. Y esto está bien. Pero naturalmente, como sustituimos al espíritu, tenemos después consecuencias que son a veces trágicas. Y otra parte es que, mirando todo lo que hay, digo, bueno, ¿y qué hacemos nosotros, verdad? Pobrecillos, si apenas sé leer y escribir, ya no me veo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Y aquí se me ocurre un pasaje del libro de Reyes, donde el rey de Siria está luchando contra el rey de Israel. Y entonces Eliseo está ayudando a los suyos, al rey de Israel, y el rey de Siria sabe que mientras que Eliseo esté allí no pueden hacer nada contra Israel. Y van a raptarlo. Y el criado se asusta. Y entonces naturalmente dice, no, mira, levanta los ojos al cielo y verás, no los ejércitos de los sirios, sino la nube de ángeles, el ejército celestial que nos protege. Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Naturalmente, esta es la experiencia de una iglesia que tiene algo que dar distinto a la sociedad, llena de un espíritu que purifica el pensamiento y que naturalmente hace partícipe a los demás de la esperanza que hay en nosotros. El reino es el desarrollo de la soberanía de Dios, el Dios Señor, que naturalmente marca la dirección de su iglesia para la salvación del mundo. Que el Señor nos bendiga.